Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Un gusto poder saludarlos a través de estos medios. Me encanta poderles compartir, estar juntos donde quiera que te encuentres. Que Dios te bendiga. Que Dios te pueda hablar hoy a través de mi vida y tu vida pueda ser dimensionada a cosas mayores. Quisiera yo en mi corazón poderte expresar todo lo que tengo para ti, pero creo que Dios es sabio, es bueno, es maravilloso para poderte bendecir a ti. Un placer que nos sigas, familia Recis, a todos. Un gusto poderlos saludar en esta ocasión. Gracias por acompañarnos de antemano, gracias por estar con nosotros, gracias por apoyarnos y yo quisiera que pudieran difundir un poquito más nuestros videos, compártanlos con algunas personas para que también ellos puedan escuchar la palabra. Hoy vamos a hablar de varias cosas muy interesantes, muy necesarias para nuestras vidas en medio de las circunstancias en las cuales nos vemos. Estamos pasando por situaciones muy difíciles, parece que en ocasiones se nos pueden agravar, pueden incrementarse por cosas que vivimos personal, familiar. Vamos a ver a los discípulos, a los seguidores de Jesús, aquellos que queremos aprender más de Él en una situación muy difícil. Tan difícil que llegaron a pensar que estaban viendo un fantasma. Nuestro tema es un fantasma. Un fantasma en una hora, en la madrugada, solos, agotados, remando, haciendo esfuerzo, teniendo miedo, sintiendo tantas cosas. Ellos pensaron que estaban viendo un fantasma, hombres experimentados. Yo he vivido muchas circunstancias en donde también parece que lo que confío, que lo que siento se debilita, y cuando entramos le llamamos normalmente en una crisis o ahora un estrés, donde se pueden juntar enfermedades, problemas familiares, económicos, salud y no sé cuántas cosas, y parece que estamos luchando y luchando y estamos en una hora difícil. Entonces creemos que imaginamos cosas o pensamos cosas que no son tan naturales, tan ciertas. Así es que el tema de hoy para compartir es un fantasma. Quisiera leerles en Mateo capítulo 14, del verso 22 al 33 en un lenguaje actual. Dice así: Después de esto, Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y que fueran a la otra orilla del lago. Él les dijo: yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven, ven Pedro. De inmediato, ¿qué hizo Pedro? Este Pedro maravilloso bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame! Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Una situación difícil en nuestras vidas
como seguidores, como creyentes o como personas que vivimos en este mundo, puede llegar a convertirse en un motivo de exaltación, de adoración. Porque la conclusión de esto, después de todo lo que vivieron, es que ellos reconocieron a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Y no solamente uno, sino 12 personas. Y así pudiera hablar. No solamente uno vio un fantasma o se imaginó ver un fantasma, sino todos vieron a ese fantasma, a ese hombre que en realidad era Jesús. Pero de aquí surge algo maravilloso, amados, amadas. Surge algo maravilloso, que de las situaciones más difíciles que tú y yo podemos tener, podemos llegar a un punto de reconocer la grandeza, la soberanía, el poder, el amor de Dios, el amor de Jesús, su conocimiento, su cuidado, su protección, porque inevitablemente siempre nos está cuidando. Aquí nos narra muchas cosas interesantes acerca de ello. Vuelvo a puntualizar, ¿verdad?, que es importante que tú y yo pudiéramos reconocer siempre en medio de nuestras situaciones que hay un Señor, que hay un Dios que nos cuida, que nos protege, y podamos reconocerle como verdaderamente el Hijo de Dios o Dios, el que tiene el poder sobre todas las cosas en nuestras vidas. Nos dice, ¿verdad?, algo interesante. Creo que a todos nos pasa como a ellos, como a los discípulos, porque Jesús usó de su autoridad para pedirle a ellos, cuando ya despedía la multitud, porque acababan de multiplicar a los panes, habían recogido 12 cestas, estaba todavía la multitud, y Jesús les dijo a sus discípulos, les ordenó, les mandó que entrasen en la barca y emprendiesen la travesía hacia la otra orilla, y que los alcanzaría, que él iba a subir al monte a orar. Así es que los discípulos, ellos querían estar como tú y yo siempre queremos estar con Jesús, y nosotros ahora no hay límite para que podamos estar con el Señor, pero ellos sí, porque lo tenían físicamente y ellos querían estar, pero en medio de la situación tuvieron que aprender a obedecer. Algo muy importante en nuestras vidas es obedecer a Dios, es obedecer al Señor Jesús. La obediencia siempre trae bendición. La desobediencia acarrea situaciones difíciles en nuestras vidas que llegan a lesionarnos, a lesionar nuestro cuerpo, nuestra familia, dependiendo de la situación donde estés. Así es que ellos, pese a todo de que querían estar con el Señor Jesús, a lo mejor altercaron con Él y dijeron, pero Maestro, queremos estar contigo. Yo creo que tú y yo siempre queremos eso, pero ellos en ese momento no les era posible. Y debatieron, y no sé, ¿verdad?, me da a mí la impresión, si soy sencillo, de que altercaron con Jesús. Y Jesús tuvo que usar su autoridad y decirles, les ordeno, váyanse. Yo los alcanzo, yo tengo algo más importante que hacer, que es subir al monte y orar. También esta parte creo que la mayoría de la familia sí lo entiende, pero si tú eres un seguidor, orar es platicar con Dios. Aquí Jesús platicó, subió al monte, estuvo en un lugar tranquilo. Lo mejor para tener una comunión con una persona es estar en un lugar tranquilo. Hace apenas unos días un pastor nos hablamos para poder planear una reunión, y entonces escogimos un lugar tranquilo donde poder hablar, donde poder compartir, intimar, intercambiar opiniones, preguntar, resolver, no sé, todo lo que pudiera ser. Así es nuestro Dios. Yo quisiera hacerte un Dios sencillo, un Jesús sencillo que te puedes acercar. Él ama a todas las personas, más aquellas que nos portamos mal. Si te has portado mal, Dios te ama y Dios quiere que te acerques a Él y puedas estar con Él y platicar con Él, como Jesús pasó parte de la noche en esa comunión. Habla de ciertos horarios, pero entre las 3 y las 6 de la mañana fue cuando Jesús se acercó a sus discípulos. Ahora, al estar en el monte, pues yo sé que Él veía la barca
A lo mejor Pedro y sus compañeros, los pescadores, sintieron un viento. A veces empezamos a percibir cosas y sentimos un viento, sentimos cosas contrarias, sentimos, pero hay un Jesús, hay un Dios que está intercediendo por ti, que siempre está al pendiente. Me gustaría decirte más, que siempre está al pendiente, que está vigilante, que está al cuidado de todas las cosas que te pueden pasar, porque no era ajeno a lo que les podía pasar. Él sabía, hemos hablado de ese paquete completo, estamos viendo milagros, estamos viendo señales, estamos viendo sanidades y cosas sorprendentes en todo lo que hemos estado tratando en todas estas charlas. Y aquí hay un milagro sobrenatural. Pedro le sucede, a los discípulos, a Jesús, a la tormenta y todas las cosas que narra este pasaje, esta historia. Así es que es muy importante que nosotros tengamos ese sentir que Él, amado, amada, siempre está al pendiente de ti. Si tú le buscas, Él va a estar ahí. Si tú le clamas, si digo algo de Pedro cuando Él le dijo, Señor, sálvame que perezco, Jesús con ese amor, ahí vemos el amor de Dios. Sí nos enseña. Aquí no hay una lección, ¿verdad? Yo quisiera decirte, este pasaje no es para aprender una lección de cómo caminar sobre las aguas, porque ningún discípulo después lo hizo, no lo narra en la Biblia, en este libro maravilloso. No es el objetivo ello. El objetivo es que conozcamos a Jesús como nuestro protector, nuestro cuidador, el que nos ama, porque con amor Él le da la mano a Pedro. Sí le dice que tuvo poca confianza en Él y lo ayuda, lo salva, lo rescata de ello. Así es que hay muchas cosas interesantes, pero Jesús siempre está al pendiente de nosotros, siempre está al cuidado de nosotros, no importa qué personas seamos, y si le buscamos, pues Él va a estar con nosotros. Así es que cuando les pide que se vaya a la otra ribera, sabía que tenían que navegar en el mar, tenían que remar. A lo mejor el viento les ayudaba, pero dice que al entrar en el mar y al ir navegando, se levantó un viento fuerte. Todo esto representa lo que tú y yo vivimos. Ellos enfrentaron ese viento, esa tormenta, neblina, oscuridad. Esta historia nos dice que ellos entonces, obedeciendo al Señor, porque a lo mejor alguien pudo haber dicho, ¿qué tal si regresamos? ¿Qué tal si volvemos? Porque el viento nos es contrario. El viento nos es contrario y estamos ejerciendo mucha fuerza, estamos agotándonos. Aquí vamos a ver una similitud contigo y conmigo a través de ellos, porque ellos, al obedecer al Señor, se empeñaron en ir a la otra orilla donde Jesús les iba a alcanzar. Así es que empezaron a navegar, no 1 hora, 2 horas, 3 horas, a remar, a lidiar contra la tormenta, contra la oscuridad, la noche. Sí habían comido bien de la multiplicación de los panes, pero estaban agotándose, estaban estresándose, estaban en una situación ardua, aunque eran pescadores. Como nos pasa, como los padres, a veces enfrentamos problemas, o como hijos enfrentamos vientos contrarios, tormentas, enfrentamos días de agotación, días de tensión, días que se va acumulando el temor o el enojo, la ira. No sé cuál sea las situaciones que tú estás viviendo económicas, pero estamos en la misma situación que ellos. Ellos pasaron remando aproximadamente 6, 7, 8 horas hasta llegar de 3 a 6 de la mañana. Así es que estaban cansados, agotados. Y no solamente eso, tenían miedo. Han preguntado que si tengo miedo. Claro que sí, soy un ser humano. Todos los seres humanos tenemos miedo ante ciertas situaciones en las cuales sentimos que no hay salida, que no hay escape. Más si sentimos que podemos morir. En este último tiempo que estamos viviendo hay mucho miedo, hay mucho temor a morir, a ser contagiados, a no poder a completar nuestros años, nuestras cosas. Te narro esto porque sé que
Tú y yo estamos viviendo situaciones similares, pero aquí tenemos la confianza y la seguridad del amor, de la protección, del cuidado, porque Jesús los estaba viendo y Jesús sabía todas las cosas. Él sabía, un ejemplo también similar que tocamos fue el de Lázaro, cuando Marta y María le mandan decir a Jesús: oye Jesús, el que amas está enfermo, y él se quedó. Él sabía lo que iba a pasar, pero Él permite las situaciones, o Él tiene un sentido de común, un sentido de bendición para tu vida, de que lo conozcamos y sepamos la capacidad y el poder, y que sepamos que Él es Dios. Y solamente lo vamos a poder conocer cuando enfrentamos situaciones difíciles en nuestras vidas. Así es que Jesús, aunque estaba orando, estaba al pendiente de ellos. Y si estaba orando por ellos, pues con mayor razón. La Escritura, el libro de la Biblia, nos narra que Jesús ahorita está en el cielo intercediendo, pidiendo por ti, porque Él ve todas las situaciones que vivimos. Creo que aquí la clave es que nosotros volteemos hacia Él, tengamos confianza y le digamos: Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, vengo a ti. Y entonces Él va a extendernos su mano, va a tomar nuestra mano como la mano de Pedro y va a rescatarnos de la situación en la cual estamos. Yo he compartido, se me quedó grabado algo que lo he compartido para las situaciones difíciles que vivimos, que Dios está allí al pendiente, pero como un buen experto salvavidas. Cuando un experto salvavidas ve que alguien se está ahogando en una alberca, lo que él hace, y está gritando y está pidiendo ayuda, auxilio, lo que hace el experto, no me refiero a cualquiera, es que ve la fuerza que tiene esa persona, y más si es un hombre como yo. El salvavidas sabe que si se avienta y yo todavía tengo fuerza, en mi desesperación como Pedro, lo voy a hundir, me voy a hundir. Y entonces el salvavidas espera que esté manoteando y se me vayan acabando las fuerzas, y ya cuando siento que me estoy ahogando, que ya estoy sumergiéndome, es entonces cuando el experto salvavidas se puede aventar, llegar muy rápidamente y rescatarme. Ahora ya no ofrezco resistencia porque ya estoy cansado, me dejo guiar. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas, en nuestras experiencias, que aprendamos a confiar en Él y ser guiados, que Él siempre está con nosotros y nos va a ayudar en todas las cosas que nosotros podamos tener en nuestras vidas. Y eso, ¿verdad?, es prueba de la protección que Dios tiene para nosotros. Dios siempre nos quiere cuidar y guardar. Así es que regresando, ¿verdad?, yo te digo, ellos habían estado como tú y yo en este tiempo. Estamos viviendo situaciones muy difíciles. Los nervios se nos han alterado, se nos ha alterado la salud, el cuerpo, se nos han alterado las relaciones, las cosas. Parece que estamos remando contra corriente, pero si eres un seguidor, o si hoy te conviertes en un seguidor del Señor, Él tiene experiencias y Él tiene recursos para enseñarte y a ti, a mí, ¿verdad?, que no es un fantasma, que es verdaderamente Dios. Por eso, a la luz de todo lo que ellos estaban viviendo, y la noche y la oscuridad y la fatiga y todo lo demás, de pronto la imaginación, el pensamiento, yo sé que te ha sucedido, nuestra imaginación vuela, ¿verdad? Somos atacados por pensamientos negativos, malos, y ellos también fueron atacados, y de momento, ¿verdad?, vieron en medio de la penumbra, del viento, de la tempestad y de todo lo que estaban, vieron a alguien que estaba caminando sobre el agua, y no venía hacia la barca, sino, dice la Escritura, que parecía adelantárseles a ellos. Y entonces, cuando lo vieron, estos hombres gritaron, ¿verdad?, gritaron de espanto, de miedo, porque se puede gritar de espanto y de miedo, y gritaron: un fantasma, un fantasma. Y vuelvo a decirte, no solamente un hombre, sino 12 personas, expertos, pescadores y todo, que estaban acostumbrados a ello. Quiere decir que habrá momentos en tu vida, en mi vida, que nos sintamos desfallecer, pero ahí está Dios.
Ahí está ahí está caminando. Ahora está caminando en medio de o sobre las circunstancias. Está caminando sobre el mar. Está caminando sobre los problemas que nosotros estamos enfrentando. Por eso es un vencedor, Jesús. Y tú y yo en Él somos vencedores. Y tú y yo no podemos superar muchas cosas si aprendemos a ser como Él, a caminar como Él, a obedecerle como Él. Así es que aquí estaba el Señor Jesús caminando sobre las circunstancias. El viento también le era contrario a Jesús. La noche, él se pasó la noche orando, la noche platicando con Dios. Eso fortalece. Cuando tú y yo tenemos comunión con personas, máxime con Dios, te fortaleces dentro de ti. Tienes confianza y tienes seguridad. Y Jesús, ¿verdad?, lo tenía por estar en la presencia de Dios. Así es que los alcanzó. Él siempre te va a alcanzar en los problemas. Él nunca te va a dejar. Él siempre estará contigo en todas las cosas, aunque a veces permite en su soberanía que nosotros hagamos todos los intentos y todas las fuerzas, porque Él quiere enseñarnos a ser sobrenaturales. El caminar sobre las aguas es una experiencia sobrenatural, es decir, que el ser seguidor de Jesucristo, vamos poco a poco caminando de lo natural hasta que un día aprendemos a caminar sobre lo natural, y ahora somos sobrenaturales. Y habrá cosas, yo sé que a ti y a mí, a los seguidores, nos han sucedido cosas que ya podemos caminar sobre ellas, que ya no nos derrotan, nos vencen, nos desanima, que ya tenemos palabra, que ya tenemos fe, que ya tenemos una bendición, que ya sacamos de la debilidad fuerza, que ya sacamos fe, confianza, ser positivos en medio de la lucha, de los problemas. Le alabamos o le reconocemos que Él es Dios. Vemos, ¿verdad?, va cambiando nuestra manera de mirar, de pensar, de entender lo que está sucediendo en medio de nosotros. Así es que ellos imaginaron, ellos creyeron ver algo, ¿verdad?, que no era, hasta que oyeron la voz, ¿verdad?, porque gritaron llenos de miedo, un fantasma, y nos dice que sintieron miedo, sintieron mucho miedo. Y yo creo que tú y yo hemos sentido, yo también en mi vida he sentido muchos miedos, y he clamado a Dios y he visto a Jesús como Él viene sobre mí. Y entonces enseguida Jesús les habló en medio de esa tormenta, les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Ahora estos hombres habían oído, reconocían la voz, y al oír esa voz reconocieron que era el Señor Jesús. Y nosotros también, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, vamos a oír la voz del Señor que te dice: ánimo. Pero ahorita te digo: ánimo, adelante, continúa, esfuérzate, vuelve a intentarlo, vuelve a luchar, vuelve a perdonar, vuelve a amar, vuelve a ser paciente, sé tolerante, o sé atrevido, sé valiente, o inténtalo una vez más. No sé, a lo mejor no tienes trabajo y ya te has cansado, o a lo mejor tienes situaciones en casa, en familia. Vamos, levántate una vez más, que puedas oír la voz del Señor que te dice: yo estoy contigo, yo soy, cálmense, yo soy su maestro, soy el Señor, soy su Dios que lo ama, que los protege, que los cuida, que los bendice. Yo estoy aquí, estoy en medio de la misma tormenta que ustedes están viviendo, pero véanme, yo soy todopoderoso, estoy caminando sobre las aguas, y al hacerlo sé que tú también lo puedes hacer, porque Pedro, al oír que Él era el Señor Jesús,
¿verdad? Con alegría, ¿verdad? Porque le gustó. Yo pienso que a él, quitándole ciertas situaciones, pienso que al oír a su maestro ganó confianza, ganó seguridad, supo que no era un fantasma, supo que era Jesús y se animó a decirle al Señor: si eres realmente tú en esa confianza, ordena, sin pensarlo, sin sentirlo, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y quiero decirte que si tú también le pides: Señor Jesús, en esto que estoy viviendo, ordena que yo salga, ordena que yo camine sobre estas circunstancias. A lo mejor no te las va a quitar, porque no se las quitó aquí a Pedro. Fácil hubiera sido al Señor: cálmate tormenta, se calma, se aquieta el mar, ahora sí, Pedrito, ven. Es todo lo que a veces nosotros queremos: que las tormentas se calmen, que ya no rujan, que los pensamientos, que los sentimientos, que las cosas que nos envuelven, las circunstancias, las situaciones, se calmen, y entonces íbamos a decir: ay Señor, aquí estoy. No, Pedro estaba en esa misma situación y él ganó esa confianza porque aparte de ser atrevido y aparte de ser un hombre con fuerza, con valentía, que la venía ganando, y por su carácter le pudo decir al Señor: si eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua. Tú también puedes caminar. Y vaya hasta donde estás tú y me acerque a ti, Señor. Y Jesús le dijo: ven, Pedro, ven. Qué maravilloso, ¿verdad? Que en medio de las cosas y las situaciones difíciles y las tormentas de nuestras vidas podamos oír: ven, vamos, supera, vamos, levántate, vamos, inténtalo una vez más, no es tan difícil, vamos, practícalo, yo estoy aquí contigo. Y le dijo a Pedro: ven. ¿Y qué hizo Pedro? Así como estaba cansado, agotado, porque así estamos a veces, y con toda su ropa, hablo ahora en cuestión del mar, él se bajó, dice que de inmediato Pedro bajó de la barca. Y lo maravilloso, lo que yo declaro sobre tu vida en medio de todos los problemas: caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Caminó sobre el agua. Ahora insisto, no es para caminar físicamente sobre el agua. Es la tormenta, es todo lo que estamos diciendo. Vamos a caminar sobre las circunstancias. Amado, amada, vamos a caminar sobre los problemas, vamos a enfrentarlos, vamos a luchar. Sé que tenemos miedo, sé que las fuerzas se nos están agotando algunos, sé que los pensamientos han estado bombardeando y tenemos muchas cosas en contra, el viento les era contrario, no podemos llegar hasta donde queremos, parece que no podemos salir, pero escucha la voz del Señor. Ve al Señor caminar sobre las circunstancias. Él es Dios y Él camina sobre todas esas circunstancias y quiere que tú también y yo también aprendamos que en medio de las cosas, lo más simple, te vuelvo a decir: Señor, quítame esto, Señor, que se calme todo, Señor, que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, que la enfermedad, que los problemas, que las cosas. Pero ahí es donde tú y yo vamos a aprender a caminar sobrenaturalmente en todas esas cosas. Y para ti, seguidor, seguidora, para que puedas caminar sobre todas esas circunstancias, te invito a que entres en ese nivel sobrenatural y digas conmigo, repite conmigo: Señor Jesús, en esta ocasión, al oír este mensaje, yo quiero también aprender, yo quiero superar todas las cosas. Creo que tú moriste en una cruz por las situaciones malas, por mis pecados, mis maldades, y que al morir llevaste todas esas cosas y me diste una nueva vida que puede caminar sobre lo natural. Hoy te acepto como mi Señor, mi Salvador, y creo que resucitaste, eres el mismo y estás conmigo. Te doy gracias porque ahora soy una persona nueva y diferente y voy a aprender a caminar sobre las circunstancias. Y Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, oro, Señor,
por cada uno de mis hermanos, hermanas, seguidores, amigos y aquellos que en algún momento van a ver esta conferencia, esta charla, que el poder de Dios, el poder de Jesús, la protección, la autoridad, la obediencia, el cuidado, el amor, la atención de Dios siempre esté sobre tu vida. Y que al oír su voz, al ir caminando con Él, tú y yo aprendamos, aprende a caminar sobre las circunstancias. Decreto sobre tu vida fortaleza, ánimo, el volverlo a intentar, el hacerlo, y cualquier enfermedad en tu vida, en tu cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Pon tus manos, si es el celular, si es la computadora o donde quiera que lo estés oyendo, en este momento el poder milagroso del Espíritu Santo y de Dios sea tocando y sea deshaciendo toda enfermedad, todo problema, toda circunstancia, toda adversidad, todo lo que está bombardeando y tocando en el nombre de Jesús. Cesa en este momento, porque cuando Pedro caminó, se hundió, pero Jesús le dio la mano y lo sacó. Siempre va a estar Jesús para ayudarte en todas las cosas. En el momento en que te hundas, en el momento en que ya sientes que ya no puedes, clama a Él y Él te responderá. Clama a Él y Él te sacará. Y entonces juntos, ambos, ¿verdad? Pedro y Jesús llegaron a la barca y de pronto todo se calmó. Todo se aquietó de una manera maravillosa y entonces le pudieron adorar, le pudieron reconocer y saber que Él era el Hijo de Dios, o que Él es Dios, que Él es el Señor, que no hay otro, Él es el único y verdadero Dios. Y podemos entonces amarle, bendecirle, darle gracias. Yo sé que Pedro le dio gracias, vivió una experiencia de caminar, vivió una experiencia también de hundirse, pero allí encontró la mano del Señor Jesús para sacarle de todas las cosas y entonces pudieron llegar a buen término. Y todos ellos se gozaron de tenerlos en la barca y de tener a Jesús cerca. Dios te bendiga. Gracias por seguirnos. Gracias, Dios te bendiga y te ayude en todas las cosas y vea su mano y su poder. Hasta la próxima. Que Dios les guarde y un saludo para todos.